Bueno, en España hay 8.000 fundaciones, aproximadamente. 8.000 fundaciones, y todas ellas, las fundaciones, digamos, en general, son unas organizaciones altamente honorables. Todas ellas nacen con dos principios muy importantes. Primero, son un acto de generosidad desde el minuto cero. Es un acto de generosidad porque la persona que funda pone un patrimonio, pone un esfuerzo, pone un trabajo, pero sobre todo un patrimonio a disposición de fines de interés general, siempre de fines de interés general, y ese patrimonio es no reembolsable. Es decir, una cosa importante, cada vez que una fundación desaparece, el resultado, lo que queda, el patrimonio disponible, nunca retorna al fundador, sino que se incorpora a otras instituciones que hacen actividades de los mismos fines para los que se fue creado. Por lo tanto, es decir, las fundaciones nacen de un acto de generosidad y las fundaciones están presentes. Acabamos de ver una muy importante, Jacobo nos ha contado su actividad, pero hay fundaciones en todos los ámbitos de la actividad. Aquí mismo estamos en un centro de investigación. Hay centros de excelencia en España, de investigación de excelencia mundial, que son fundaciones. Yo creo que no habría becas de posgrado para estudios en el extranjero, para las becas más importantes que se dan para niveles de posgrado. Todas ellas, o la inmensa mayoría, provienen del mundo de fundaciones. No habría oferta cultural, o la oferta cultural tendría una rebaja importantísima si descontáramos a las fundaciones que están actuando. Qué decir de la dependencia, de la discapacidad, de las enfermedades raras, de cualquier entorno en el que miremos. Siempre hay una fundación o muchas fundaciones que están actuando. Quiero decirlo porque es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, porque no es tan conocido como suele ser habitual. Pero es que además las fundaciones son extremadamente transparentes, y luego veremos, y luego diré lo contrario, o un poquito lo contrario, pero son extraordinariamente transparentes porque tienen todas ellas la obligación todos los años, 2 veces al año, una vez, de presentar ante el protectorado el plan de trabajo del año y las cuentas auditadas cuando tienen un cierto nivel de volumen de actividad, o sin auditar, pero las cuentas de acuerdo con un formato establecido, al protectorado, y van a un registro que formalmente es público. Por lo tanto, todas esas cuentas su actividad está auditada, su actividad está entregada a un órgano público que es el protectorado, y está disponible de todo el mundo porque está en un registro público. Sin embargo, la gente no cree en esa transparencia, o no siempre se tiene una imagen de que las fundaciones son así de transparentes, que las fundaciones son así de generosas, que las fundaciones sirven para actividades de interés general, y que siempre que hay o que si desapareciese, es decir, las no fundaciones, si desapareciesen todas las fundaciones, el peso que tendría en la sociedad pues sería muy importante. Y esto no se sabe. Y es curioso porque siendo las fundaciones ya transparentes por sí, porque lo tienen que hacer, luego las mismas fundaciones, y ahí viene la contradicción, tienen muchas veces una cultura de no esforzarse en decir lo que ya le he dicho al protectorado, lo que ya sabe la administración, ponerlo, por ejemplo, en la misma página web. Tengo que decir de entrada que hay un defecto de funcionamiento en los protectorados, porque si eso está ahí público, y el protectorado tendría la obligación de dar a conocer toda esa información, pero queda también, hay como una especie de bueno, aquí está, la tenemos, luego los registros, efectivamente, como decía antes Jacobo, sería muy bueno. Y por cierto, aprovecho para decir que también la Fundación Cibio, por ejemplo, dentro del programa de pregunta, no estaría mal que desde la sociedad civil se hicieran preguntas a los protectorados, que así obligaríamos a los protectorados a que fuesen lo transparentes que tienen que ser con la información que ya tienen, porque eso ayudaría al conjunto. Y hago una propuesta que me parece que podría ser interesante. Pero entonces la asociación, hasta ahora he hablado de las fundaciones, ahora hablo de la asociación. La Asociación Española de Fundaciones, precisamente a la vista de esta situación, pretende suplir
a los protectorados en la medida de lo posible para dar la transparencia de lo que ocurre en el mundo fundacional y pretende ayudar a los miembros, a las fundaciones, a que pierdan el miedo a comunicar lo que ya han comunicado. Entonces, la asociación ha establecido un plan de trabajo en varias fases, que algunas ya las hemos ido cumpliendo. La primera ha sido que la propia asociación sea un ente transparente, es decir, vamos a hacer las cosas bien en nuestra casa, en base a dos principios. El principio de independencia y el principio de transparencia. Independencia, igual que como que decía Jesús anteriormente, la asociación se financia exclusivamente por las cuotas de los socios y no quiere dinero de otras fuentes públicas, sobre todo. O sea, son los socios que financian la actividad y nos da una independencia muy necesaria para actuar. Y el segundo es la transparencia. Tenemos que ser nosotros transparentes. Hemos hecho todo lo posible en los últimos años para ser absolutamente transparentes. Las cuentas, para ser austeros, están las cuentas publicadas, se publican las actas de las reuniones que hacemos, o si no las actas, los acuerdos que se adoptan, se pide opinión a los miembros para que den puntos para incluir en las reuniones, se hace una evaluación de la Junta Directiva cada 2 años, tratamos de aplicar las mejores prácticas disponibles y creo que ya hemos conseguido tener un nivel de transparencia y de independencia que nos permite dar un paso más. Y el paso más ha sido tratar de conseguir que ahora nuestros socios, las fundaciones, pierdan ese miedo, que además es totalmente injustificado, porque ya, como decía antes, ya son transparentes de entrada, al menos en las cuentas. La transparencia va más allá, pero empecemos por esa cuestión. Y ahí el plan de trabajo ha sido, primero, modificar el reglamento de la asociación para que los miembros tengan la obligación de publicar sus cuentas en la web. Tengo que decir que más del 50% de las fundaciones no las publican. También hay como un 10 o 15%, 13% exactamente, de fundaciones asociadas que no tienen página web, lo cual quiere decir que vamos a hacer un plan para que todo el mundo tenga página web y vamos a hacer una serie de medidas de acompañamiento y de formación o de quitamiedos para que lo que ya tienes entregado al protectorado y al registro que es público, lo cuelgues en tu web. Y esto va a ser, mejor dicho, hemos tomado esta decisión de en el plazo de 2 años hacer unas medidas de incentivar y de conseguir que las fundaciones que no publican, primero que todas tengan página web y las que no ponen sus cuentas en la web, que las pongan en ese plazo. Y de entrada ya hemos establecido otra norma, que es que los nuevos miembros de la asociación se comprometen a publicar las cuentas y si no se firma el compromiso, esos ya no son admitidos en la asociación. Esto ocurrirá también dentro de 2 años, cuando hayamos terminado, digamos, esta fase de formación y de acompañamiento, tendremos que entrar en la fase de excluir a los miembros que no cumplan con esa norma elemental que es publicar unas cuentas que uno ya tiene. Y a partir de ahí ya estamos trabajando en paralelo en otras acciones, porque efectivamente, como ya se ha dicho aquí, la transparencia no es solo en la publicación de las cuentas, la transparencia es sobre todo una actitud. Yo creo que sí, con estas medidas de acompañamiento que decía, esperamos conseguir cambiar la actitud y a partir de ahí es algo mucho más que va finalmente a la rendición de cuentas, a poder explicar los actos que se hacen y a tener sobre todo una rendición de cuentas ya no solo con aquellos que son donantes, sino con toda la sociedad, puesto que si estamos actuando en los fines de interés general, es toda la sociedad la que tiene derecho e interés en conocer en qué se hacen las cosas y cómo se hacen y para poder mejorar. Bueno, y esta es la pequeña experiencia de la asociación.